Bueno, muy buenas noches a todos, buenas tardes para nuestros compañeros de Latinoamérica. Hoy estamos aquí con nada más y con nada menos que con Gonzalo Carracedo. Gonzalo, bienvenido. Un placer, Sergio, de estar aquí. Bueno, yo creo que todo el mundo te conoce, es muy raro que haya alguien que se le escape, Bueno, pero para hacer una brevísima introducción, bueno, Gonzalo, por supuesto, es óptico optometrista, es doctor en optometría, es catedrático en la Universidad de Complutense de Madrid, donde ejerce de profesor. Y aparte, bueno, combinas eso también con un componente muy importante como es la investigación en tu grupo de ujú. investigación de OcuFarm y, si no me equivoco, director también de AEXO, ¿verdad? Sí, soy el presidente de AEXO, eso es. Efectivamente, ¿vale? Que hace poquito, como estábamos hablando antes, han hecho un congreso y ha sido sin ninguna duda pues todo un éxito. Así fue. Aparte, pues cientos de artículos científicos, bueno, todo un experto que además por lo que estuve viendo también el tema del doctorado te centraste mucho en tema de ojos secos Así es, y bueno, principalmente es tu principal área de acción, digamos, el tema del ojo seco es lo que más lleváis en Ocufarm. eso es. Así que no podríamos estar mejor en manos, Gonzalo, todo tuyo. Muy bien, pues vamos a ello entonces. Buenas noches a todos y buenas tardes a los que estéis en Latinoamérica. Lo que voy a hacer para dar este webinar es quitar la cámara porque la pantalla donde tengo las diapositivas, donde veo las diapositivas que estáis viendo vosotros, está en un lateral, con lo cual no os voy a estar mirando de frente y así también que la conexión vaya más segura. En cuanto Sergio me vaya a preguntar o al final, si va a haber preguntas al final, la vuelvo a conectar y entonces podré miraros a través de la cámara directamente, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a quitar y así ya vamos directamente a la presentación. Bueno, como bien ponía el título, os voy a hablar sobre el ojo seco y las lentes de contacto y qué relación hay entre la sequedad ocular y las lentes de contacto. Y para ello, lo primero que voy a hacer es daros unas breves nociones sobre la superficie ocular, que es donde se va a producir esa sequedad y donde adaptamos las lentes de contacto que nos pueden provocar incomodidad, sobre todo al final del día, con las lentes hidrofílicas, hidrogel de silicona, pero bueno, no me voy a adelantar, lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto que veis ahora es un poco el guión que voy a seguir en este webinar. Os voy a dar esa introducción al ojo seco, luego voy a definir lo que es el Contact Lens Discomfort, que es una entidad que se definió hace más o menos 10, 12 años, más bien 12, que podríamos traducir al español como incomodidad en el uso de la lente de contacto. Voy a hablar de los parámetros de las lentes de contacto que son críticos para entender por qué una lente de contacto puede resultar incómoda después de horas de uso. Y os voy a dar unas pautas de cuál sería el protocolo de actuación que considero más adecuado para manejar esos pacientes que tienen incomodidad en el uso de la lente de contacto. Por último, en dos diapositivas muy rápidas, un par de ideas que os quedéis de lo que vamos a ver hoy, fundamentalmente en esa relación entre el ojo seco como patología y la incomodidad en el uso de la lente de contacto, y también de algunas pruebas que yo considero que son imprescindibles a la hora de evaluar la sequedad ocular. Entonces vamos a la parte inicial, que sería la introducción al ojo seco, y para ello lo primero que tenemos que tener claro qué es la superficie ocular. Y la superficie ocular se comporta como si fuera una unidad completa en la que participan diferentes estructuras del ojo, como pueden ser los anejos, glándulas lagrimales, sistema de drenaje y las vías nerviosas, tanto aferentes como eferentes, pero luego los componentes más importantes como son el epitelio corneal, que no toda la córnea, es decir, la superficie ocular, podríamos considerar que solamente estamos hablando del epitelio corneal, de la conjuntiva, del borde libre de los párpados, el limbo, la película lagrimal. ¿Cuál es la función que tiene esta unidad anatomofuncional que es la superficie ocular? Pues fundamentalmente mantener la función del ojo, que es la visión. Y para ello todas estas estructuras trabajan de manera conjunta y de manera equilibrada, que esa es quizás la palabra clave, de manera equilibrada para mantener la transparencia del epitelio corneal. Cuando esa transparencia se puede ver deteriorada o puede haber algún evento que pueda provocar que se pueda perder transparencia, es cuando el resto de las estructuras trabajan por intentar evitar esa pérdida de funcionalidad del ojo, que al final es la visión.
Quizás la estructura más importante de toda esa unidad anatomofuncional sea la película lagrimal, porque en la película lagrimal, en las lágrimas, están todas las funciones que tiene esta unidad, que tiene esta superficie ocular equilibrada, que son lubricar, proteger y nutrir, hidratar y mejorar la visión. Si os dais cuenta, todas esas funciones van dirigidas a una de las estructuras de esa superficie ocular, que es el epitelio corneal. Luego el resto de estructuras, en las que no voy a entrar en más detalle porque no tenemos tiempo para ello, pero que podemos, si queréis hablar, si me preguntáis o al final del webinar, tienen sus funciones específicas también para proteger ese epitelio corneal. La película lagrimal, como tenéis aquí en esta diapositiva, tiene una osmolaridad aproximadamente 300-310, se compone fundamentalmente de agua y podríamos dividirla en tres partes o tres estructuras, o en dos, dependiendo de la bibliografía a la que acudáis. Las más clásicas hablan de tres zonas o de tres partes diferenciadas de la película lagrimal. En realidad, si habláramos de partes diferenciadas, solamente son dos, porque la parte acuosa y la parte mucínica anatómicamente no podemos diferenciarlas. No hay un punto de corte en el que podamos diferenciar perfectamente dónde está la parte mucínica y dónde está la capa acuosa. Sí que podemos diferenciar la capa lipídica y, por tanto, hablamos de dos o tres estructuras. En el caso de la capa lipídica, está compuesta fundamentalmente por ceras y esteroles, muchos de ellos esteroles de colesterol, y tiene dos fases, una fase apolar y una fase polar. La fase polar es la que está más cercana a la a la parte acuosa, a la capa acuosa o acuosomucínica de la película lagrimal, que es la parte en la que se mantiene esa capa lipídica, la que permite que esa capa lipídica se mantenga estable y anclada a la capa acuosa. Y la fase apolar es la que es completamente hidrofóbica y que hace que esa película lagrimal tenga más dificultades para evaporarse y, por tanto, tengamos una estabilidad en la película lagrimal, no tengamos tantos problemas de sintomatología de sequedad ocular, como vamos a ver más adelante. La capa acuosomucínica, y yo la voy a diferenciar así, es acuosomucínica porque está principalmente compuesta de agua, pero tiene una gran cantidad de otros componentes, como son sales, ya sean potasio, sodio, magnesio, que son las responsables, esas sales o esos electrolitos son los responsables de mantener la osmolaridad y el pH de la lágrima a raya, es decir, en esos 300-310 miliosmoles, pero además tiene proteínas. Las dos principales que os marco aquí son la lisocima y la lactoferrina, que las dos son bactericidas, una bacteriostática y la otra bactericida, que son las responsables de mantener de manera estéril, sin riesgo de infección, la superficie ocular. Tienen la propiedad de, por acción catalítica, de romper a las bacterias o provocando la rotura de la bacteria en su interior, que es lo que hace la lactoferrina. Luego hay otras proteínas, como son las inmunoglobulinas, que nos van a ayudar, y los factores de crecimiento, que van a ayudar a que esa película lagrimal tenga funciones inmunológicas dentro de la superficie ocular. Como os he dicho, es la capa acuosomucínica porque, como podéis ver en la imagen, no tenemos una diferenciación. Voy a ver si puedo coger el puntero. Aquí lo tengo. No tenemos una zona diferenciada en la que podemos decir en qué punto empieza la capa acuosa y en cuál la mucínica. Por tanto, esa capa acuosomucínica tendrá una concentración de mucinas que están flotando en la capa acuosa, que son mucinas solubles, las dos principales, la MUC2 y la MUC5AC. Y ahora os comentaré por qué os hablo de estas mucinas con el nombre propiamente. Son las que están flotando de manera soluble en la capa acuosa y son las que le dan viscosidad a la película lagrimal. Según nos vamos acercando hacia el epitelio corneal, que estaría aquí debajo,
empiezan a aparecer, a haber más concentración de esas mucinas solubles, pero aparecen las mucinas de membrana, que son principalmente la MUC5, la MUC5, la MUC1, la MUC4 y la MUC16, y que lo que hacen es anclar esa película lagrimal al epitelio corneal, formando el glicocálix a través de las microvellosidades de las células epiteliales, y que hace que la película lagrimal no se caiga por la gravedad cuando estamos de pie o estamos boca abajo. La película lagrimal no se cae, no gracias a la capa lipídica, sino a esas mucinas de membrana que anclan toda la película lagrimal a la superficie ocular. La MUC5AC es una mucina soluble importante porque es secretada por las células goblet o las células caliciformes que están en la conjuntiva y que están principalmente más concentradas en zonas en las que la lente de contacto blanda se va a apoyar. Y luego la MUC1, MUC4 y MUC16, que son las de membrana, son las mucinas que son secretadas fundamentalmente por los epitelios tanto corneal como conjuntival para mantener ese glicocálix, ¿de acuerdo? Bueno, ya conocemos un poquito lo que es la superficie ocular y algunos aspectos importantes de la película lagrimal. La cuestión es cómo se define el ojo seco. En 2007 se hizo el primer consenso importante a través de un workshop que se hizo en la Tears and Ocular Surface Society, en la que se definió y se hizo como una especie de libro blanco de lo que entonces se conocía como síndrome de ojo seco, porque se consideraba que era un conjunto de diferentes patologías, y en el que, como podéis ver en esta definición, que es del año 2007, lo que más destaca es que provoca sintomatología de malestar e inestabilidad de la película lagrimal, y pone a la osmolaridad como el, digamos, signo objetivo más importante del síndrome de ojo seco. Este consenso, esta definición y todo lo que clasificación, tratamiento, diagnóstico que se publicó en ese año 2007 fue revisado en el año 2017 por el mismo grupo de expertos de la Tearfield and Ocular Surface Society, en el que hicieron algunas modificaciones, entre ellas las más importantes están en la propia definición. Ya no se considera un síndrome, es decir, ya no podemos hablar de síndrome de ojo seco, sino que tenemos que hablar de la enfermedad del ojo seco, porque se considera que en vez de un síndrome es una enfermedad multifactorial. Si os fijáis, y lo he puesto en negrita, sigue estando o preponderando en su definición la sintomatología, pero también añade la inestabilidad, además de la osmolaridad de la superficie ocular. Y luego añade dos factores dentro de la definición muy importantes para poder tener un concepto más global de lo que es la enfermedad del ojo seco, que son la inflamación y el daño de la superficie ocular. Es decir, estamos hablando ya de una patología inflamatoria. Esta clasificación, que es la clasificación clásica y es del año que se hizo en el DIURS del 2007 y que está un poco en desuso, y vamos a ver la del 2017 después, os la pongo principalmente porque siempre hemos hablado de ojo seco como dividido en dos componentes, un ojo seco acuodeficiente y un ojo seco evaporativo, y estos serían los factores que podrían estar provocando ese síndrome de ojo seco, tal cual se definió en el año 2007. Os lo pongo fundamentalmente porque fijaros cómo las lentes de contacto aparecían como un factor de provocar síndrome de ojo seco en el año 2007, como un factor extrínseco para que apareciera ojo seco evaporativo. Lo que voy a intentar durante toda la presentación y que sea una de las ideas que os llevéis para casa de la diferenciación entre la enfermedad de ojo seco y la incomodidad en el uso de las lentes de contacto, es que realmente no podemos considerar la lente de contacto como un factor, un desencadenante de la patología, sino que, como se definió más adelante, la lente de contacto estaría dentro de uno de los factores que pueden provocar la sintomatología de sequedad ocular, pero no la patología, como ocurrirá en esta definición o clasificación del año 2007. En cambio, en la clasificación del año 2017, lo que podéis ver es que ya no se presenta el ojo seco como acuodeficiente o evaporativo por separado, sino que empezamos la clasificación desde pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos.
de tal manera que en función de si tienen signos o no signos, pues los va a ir definiendo y les pone en esta clasificación, se habla sobre cuál sería el tipo de manejo que se tendría que hacer con ese paciente de enfermedad de ojo seco. Y al final se define o se clasifica como enfermedad de ojo seco, en el cual, como veis en la parte de abajo de la diapositiva, ya no hay una definición o una definición clara de ojo seco vaporativo y ojo seco acuodeficiente, sino que en la mayor parte de los casos estamos hablando de una mezcla de ambos. Es decir, que el paciente que tiene enfermedad de ojo seco va a tener un problema de deficiencia acuosa y a su vez un aumento de la evaporación de la película lagrimal que va a aumentar la sintomatología. Para poder entender bien cómo aparecen esos síntomas de sequedad ocular, ya sea por la enfermedad de ojo seco, ya sea por la incomodidad en el uso de las lentes de contacto, tenemos que entender cuál es la patogénesis del ojo seco y además esto nos va a hacer entender con mucha más claridad por qué llegamos a esta situación. Es decir, por qué se generan estos síntomas y además nos va a hacer entender lo difícil que es el manejo de este tipo de pacientes por lo complicada, lo compleja que es esta patogénesis. Quizás los tres disparadores principales de la sintomatología sean un aumento del ratio de evaporación, un menor intercambio lagrimal y un mayor daño de la superficie ocular. Si nos centramos en la lente de contacto, creo que todos estaréis viendo que esas tres situaciones se pueden producir perfectamente en un usuario de lente de contacto y por tanto ya simplemente con esta diapositiva, sin entrar en la patogénesis más compleja, es fácilmente entendible que un paciente de usuario de lente de contacto pueda llegar a tener sintomatología de sequedad ocular y que eso le resulte incómodo y por tanto pues pueda disminuir sus horas de uso o incluso abandonar su uso. Fijaros, resumida la patogénesis, porque prefiero ir a más profundidad al tema de la incomodidad en el uso de las lentes de contacto. Fijaros cómo los tres disparadores que están en naranja están retroalimentando círculos de signos dentro de la superficie ocular. Fijaros como si, si hay un aumento de evaporación, va a aumentar la osmolaridad, porque lo que se evapora es la parte acuosa y los electrolitos se siguen manteniendo en la superficie y, por tanto, más electrolitos, menos porción acuosa, aumento de la osmolaridad, que eso a su vez aumenta la inflamación y que la inflamación aumenta el daño epitelial y la disminución de las mucinas, porque ese daño epitelial va a provocar un daño tanto a la producción de mucinas de membrana, como también a las células caliciformes que están incrustadas dentro del epitelio conjuntival y por tanto también va a perder viscosidad esa película lagrimal, aumenta la inestabilidad lagrimal y por tanto volvemos a tener una mayor evaporación. Tenemos aquí pues quizás el círculo central de la sintomatología de ojo seco. Pero el aumento de osmolaridad también se puede producir porque las moléculas inflamatorias dañan los nervios corneales, disminuyen la sensibilidad corneal, rompe ese equilibrio que hablaba al inicio y, por tanto, al no haber ese equilibrio, desciende la producción lagrimal porque si tenemos menor sensibilidad corneal, no tenemos esa necesidad de producir tanta parte acuosa y, por tanto, vuelve a aumentar la osmolaridad y tenemos otro de los círculos. El intercambio lagrimal lo que va a provocar es que si hay un descenso de intercambio lagrimal, va a haber un descenso en el parpadeo, a su vez eso, al haber menor sensibilidad corneal, va a provocar un descenso del parpadeo y si hay menos parpadeo va a haber más evaporación. Si os dais cuenta, es como si todos los eventos que puede provocarse en la superficie ocular, porque uno de ellos falle, es decir, se rompa ese equilibrio, va a provocar que aumente la sintomatología. Y esa sintomatología va a aumentar o va a ser más evidente cuantos más disparadores tengamos que estén produciendo ese daño en la superficie ocular. Muy bien, ya sabemos cómo se define el ojo seco como patología, ya sabemos cuál es la razón de que haya esa sintomatología y qué daños se están produciendo en esa superficie ocular para que aparezca esa sintomatología. Veremos luego más adelante que esa patogénesis la podemos casi calcar en el caso de la incomodidad en el uso de las lentes de contacto, porque la producción de esa sintomatología se debe también a factores desencadenadores como los que hemos visto en la enfermedad de ojo seco.
qué test diagnósticos vamos a utilizar para poder determinar si ese paciente tiene ojo seco o no. Pues fijaros, esta tabla que pertenece al JUS del año 2007, pero que en el 2017 es muy similar, contiene, creo que son 70 o 72 diferentes pruebas diagnósticas para determinar si un paciente tiene enfermedad del ojo seco. Esto es una auténtica locura, es decir, no sabemos cuáles de ellas debemos combinar, o si debemos combinar algunas o no, o si solamente con una prueba es suficiente o no. Yo os voy a dar algunas pautas ahora de lo que considero que es imprescindible que hagáis en vuestras consultas de optometría a la hora de adaptar las lentes de contacto, y es que hagamos una serie de pruebas para determinar hasta qué punto ese paciente puede tener enfermedad de ojo seco o ya sintomatología de sequedad en unos grados muy bajos, un grado prácticamente 0 o grado 1, pero que ya denota alguna sintomatología o algún signo que nos haga indicar que tenemos que tener un tratamiento previo de esa sequedad ocular para evitar que después de la adaptación de las lentes de contacto tengamos complicaciones. Lo primero, bajo mi punto de vista, es que de los signos o de las pruebas objetivas que podemos utilizar, quizás la más utilizada sea el tiempo de rotura lagrimal, el BUT. Es un método clásico, se utiliza con fluoresceína, todos lo conocéis. Ahora tenemos instrumentos que son capaces, por medio de videokeratometría o videotopografía, medir o evaluar los lugares de rotura y el tiempo de rotura de esa película lagrimal, aunque también sabemos que todavía nos queda un poco de afinar esas pruebas diagnósticas objetivas en los instrumentos para que sean repetibles y comparables entre ellos. A día de hoy eso todavía no ocurre, y por tanto el uso de la fluoresceína y la medida del BUT de manera clásica quizás sea lo más recomendable. Hablamos del punto de corte de 10 segundos, genial. Te podéis encontrar en algunos sitios incluso bibliografía que habla de 5 segundos en el tiempo de rotura lagrimal para indicar si ese paciente puede ser sintomático o no de ojo seco, o puede ser un paciente con patología de ojo seco. Pero bajo mi punto de vista, utilizar el BUT sin combinarlo con la frecuencia de parpadeo es una prueba incompleta. Necesitamos combinarlo con la frecuencia de parpadeo, porque que un paciente tenga un BUT de 4 segundos, que nos estaría indicando que es un paciente que probablemente tenga enfermedad de ojo seco y que tenga síntomas de ojo seco. Si ese paciente parpadeara cada 2 segundos, nunca tendría sintomatología, a pesar de tener un tiempo de rotura muy bajo y que la inestabilidad de su película lagrimal sea baja, nunca tendría sintomatología. En cambio, un paciente con 10 segundos o 11 segundos de BUT, que podríamos considerar que tiene un BUT adecuado, si parpadea cada 12 segundos, encontraríamos que dejaría sin proteger esa superficie ocular y empezaría a presentar sintomatología de sequedad, irritación o de molestia. Por tanto, mi consejo para la práctica clínica es que utilicéis una prueba que combina ambos, el BUT con la tasa de parpadeo, que es el OPI, el Ocular Protection Index, en el cual lo que hacemos es dividir el tiempo de rotura lagrimal por el tiempo entre parpadeos, de tal manera que si nos dan un valor mayor de 1, significa que ese paciente no va a tener síntomas de sequedad ocular. Si el valor nos da menor de 1, lo que nos está indicando es que ese paciente probablemente refiere a sintomatología, y con esta prueba lo podemos explicar. Como veis, todo lo estoy centrando o focalizando alrededor de lo que es la sintomatología de la sequedad ocular. Por tanto, además del BUT, combinado con la tasa de parpadeo, lo que es el Ocular Protection Index, tenéis que utilizar test de sintomatología para evaluar a vuestros pacientes. Y, bajo mi punto de vista, los test más habituales y más aconsejables para utilizar en la práctica clínica, pues son los que os he marcado aquí: el McMoonies, que es el más clásico; el OSDI, que quizás es el que se ha convertido en el gold estándar, aunque tiene algunas cuestiones que serían discutibles; y luego el cuestionario para ojo seco, el de Questionnaire, que es un cuestionario muchísimo más largo. Estos tres son cuestionarios, y ya lo comento aquí para que se quede grabado en vuestras cabezas, son cuestionarios para evaluar la enfermedad de ojo seco. No son cuestionarios que sean útiles
para evaluar la incomodidad en el uso de la lente de contacto ni la sequedad por el uso de la lente de contacto. Es decir, son test que tenéis que utilizar en la adaptación o previo a la adaptación de las lentes de contacto, no para el seguimiento, porque ninguno de ellos tiene preguntas en las que se hable de esa sintomatología por el uso de la lente de contacto. Es más, en el caso del McMoonies, tiene una pregunta en la que considera el uso de la lente de contacto como un factor de riesgo o un factor para aumentar la puntuación de que ese paciente, desde el punto de vista sintomático, tenga enfermedad de ojo seco. Por tanto, los podéis utilizar antes de realizar la adaptación o durante la adaptación, no para el seguimiento. Ya hemos definido lo que es el ojo seco como patología. Como os he dicho, hace 12 años, en 2012, esta misma sociedad que ha hecho estos libros blancos del ojo seco, de la patología, la Tear and Ocular Surface Society, hizo otro documento muy extenso sobre el contact lens discomfort, sobre la incomodidad en el uso de la lente de contacto, en el cual de alguna manera saca el uso de la lente de contacto fuera de lo que sería la patología y lo define, como veis en esta diapositiva, como una afección que tiene sensaciones oculares adversas, es decir, habla de sintomatología que altera la visión y que como resultado da que el usuario reduzca el uso de la lente de contacto y que incluso llegue al abandono del uso de la lente de contacto. Lo está definiendo como una situación no patológica que provoca sintomatología debido al uso de la lente de contacto. Esto lo que nos está diciendo es que en el momento en el que el paciente disminuye su tiempo de uso o abandona el uso de la lente de contacto, toda esta sintomatología desaparece y por tanto no hay enfermedad, sino que es digamos, un evento adverso, una complicación del propio uso de la lente de contacto sin llegar a ser patología. Esto es bastante importante que lo tengamos claro porque la lente de contacto no sería un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de ojo seco, sino que lo sería para desarrollar la sintomatología de sequedad ocular. Es muy importante que tengamos claro, para poder trabajar con esos pacientes que refieren incomodidad en el uso de la lente de contacto, qué es comodidad en términos de lente de contacto, cómo lo podemos definir. Y este documento de la TIFOS, el Contact Lens Discomfort, lo define como la sensación de no llevar lentes o también como sentir las lentes de contacto como nada más ponerlas. Es decir, refiere la comodidad como el tiempo de uso cómodo. Pero esta definición de comodidad, esta definición de comodidad no está completa, le falta una parte importante. Porque aquí estamos hablando solamente de la comodidad física. Si yo ahora pongo esta diapositiva, ¿cuántos de vosotros estáis cómodos viendo esa diapositiva? Yo me imagino que muchos de vosotros no estaríais cómodos viendo esa diapositiva y por tanto la comodidad no solamente la tenemos que medir en términos de comodidad física, sino también en términos de calidad de visión. Un paciente que esté cómodo con la lente de contacto desde un punto de vista físico, de sensación física, pero que no vea bien con ella, va a ir a vuestra consulta y va a referir que no está cómodo con las lentes de contacto. Además, un paciente que tiene una mala visión con la lente de contacto va a referir más incomodidad física que aquel que está cómodo con su visión, porque si tú estás viendo mal, es más fácil que estés focalizado en la lente de contacto que tienes puesta en el ojo y por tanto seas más consciente de las sensaciones físicas que te va a dar esa lente de contacto. En cambio, si la visión es buena, es más fácil que estés concentrado en otras tareas de tu día a día, de tu vida cotidiana, en vez de estar pendiente de las sensaciones físicas que te está generando esa lente de contacto. Por tanto, no solamente preguntéis a vuestros pacientes por esa comodidad, sino desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista visual. Si el paciente no ve bien, probablemente refiera más incomodidad que si está viendo bien. Y por tanto, a lo mejor la primera solución que tenéis que dar a un paciente que se presenta con incomodidad en el uso de la lente de contacto es desde el punto de vista visual. Hay que valorar si realmente lo que le está pasando a ese paciente, que al final del día o a media tarde no está cómodo con la lente de contacto, si lo que está ocurriendo es que su visión ha empeorado y por tanto está más pendiente de esas sensaciones físicas que
que por la mañana cuando su visión es buena. Los factores que pueden provocar esta sintomatología en el uso de la lente de contacto, y como ya he adelantado, es fundamentalmente al final del día, en las últimas horas de uso de la lente de contacto, van a estar divididos en dos grandes bloques. Uno son las lentes, la propia lente de contacto, sus materiales, el diseño, las soluciones de mantenimiento de las que hablaremos en otro webinar, creo que en el mes de enero, y luego factores ambientales, que son el ambiente en el que se mueve el paciente. Ya pueden ser factores inherentes o intrínsecos al paciente, pues su edad, sexo, si tiene alguna enfermedad ocular o sistémica que pueda afectar a que aparezcan síntomas en el uso de la lente de contacto antes que si no estuvieran en esas situaciones. Es decir, en este caso estamos hablando de pacientes que ya tienen de base una sintomatología asociada a la patología de ojo seco, que si no la tratamos previamente o no colaboramos con oftalmólogos si estamos ante un ojo seco más severo para su tratamiento, cuando vayamos a utilizar las lentes de contacto va a tener más riesgo de tener problemas al final del día que un paciente que no tiene esos factores. Y luego, pues si está tomando medicación o cómo es su entorno ocular o el ambiente externo, es decir, en qué situaciones se mueve, dónde trabaja o dónde vive, y factores como puede ser la humedad, la temperatura o la contaminación que tenga el aire donde se mueve habitualmente, pues no es igual trabajar en una cocina que en una oficina o trabajar en el campo, va a provocar que ese paciente presente más sintomatología o menos. La problemática del contact lens discomfort es que desde una pequeña sensación de la lente de contacto que genera una pequeña incomodidad, podemos llegar a que reduzca las horas de uso totales porque esa incomodidad va en aumento, suspenda el uso de la lente de contacto o incluso deje de utilizarlas de manera permanente. Nosotros lo que tenemos que intentar es, a través de las visitas de seguimiento, es no pasar de aquí. Es decir, que en cuanto haya una conciencia física de esas molestias visuales, intentar manejar cuál es el motivo por el que se está provocando esas molestias y evitar que ya haya reducción de horas de uso, a no ser que sea una de las opciones que manejemos para mejorar el uso de la lente de contacto y que no abandone de manera permanente. ¿Qué es lo que hace la lente de contacto en la superficie para que se produzcan todos esos cambios? Bueno, pues la lente de contacto lo que va a hacer es partir la lágrima en dos. Es decir, lo que va a hacer es dejar una película lagrimal prelente por encima de la lente de contacto y otra película lagrimal atrapada entre la lente de contacto y la superficie del ojo, el epitelio corneal y el epitelio conjuntival. Y por tanto, eso lo que va a provocar son cambios físicos en esa película lagrimal, tanto en su dinámica como en la calidad que vaya a tener. Es decir, va a estar mucho más inestable esa película lagrimal debido a estar rota, las mucinas no van a poder hacer su trabajo de mantener esa estabilidad de manera adecuada, pero también va a tener cambios bioquímicos en su composición. No se va a producir la misma cantidad de mucinas porque la lente de contacto va a estar por encima de esas células goblet y por encima de ese epitelio corneal y conjuntival, y por tanto su composición también va a cambiar y eso va a provocar cambios importantes en su funcionalidad, en su fisiología. Entonces vamos a verlos un poco por encima qué cambios son los que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la capa lipídica, que va a haber una disminución de la concentración de fosfolípidos, va a haber una disminución del espesor de la capa lipídica y por tanto va a provocar que sea más fácil que se pueda evaporar, y la uniformidad de la capa lipídica, al ser una capa más fina, va a ser menos uniforme y va a provocar que pueda haber roturas más fácilmente y por tanto que haya molestias. La capa acuosa mucínica y la capa mucínica pues también se va a ver disminuida en su espesor, y al estar un elemento extraño en la superficie ocular pues van a aparecer proteínas proinflamatorias que no estarían en condiciones de no uso de la lente de contacto. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, aunque me vaya a pasar de tiempo, que yo creo que ya voy pasadísimo de tiempo, pero creo que a Sergio no le va a importar que esté más tiempo del que estaba programado. El uso de la lente de contacto provoca un evento preinflamatorio en la superficie ocular, que no significa que sea problemático. La inflamación per se no es problemática, es una
una acción que ocurre en la superficie ocular o en cualquier tejido como un sistema de protección. El problema es cuando esa inflamación sobrepasa los límites de protección y provoca daño per se. En este caso, esas moléculas o esas proteínas proinflamatorias que aparecen en la superficie ocular lo que están haciendo es un indicativo de precaución. Tenemos un evento, tenemos un elemento en nuestra superficie ocular que no debería estar, que no es natural. Me voy a poner en alerta por si acaso tengo que responder ante una amenaza importante y, por tanto, se pone en ese estado de alerta que no es problemática, sino que ocurre en muchas otras situaciones en las que el cuerpo está pendiente de si tiene que reaccionar o no ante una amenaza. ¿Qué le pasa a la estabilidad lagrimal? Pues el BUT desciende casi un 40% y esto está muy asociado a la incomodidad en el uso de las lentes de contacto. Es decir, pacientes que tengan BUT bajos van a tener más riesgo de tener incomodidad en el uso de las lentes de contacto que aquellos que tienen un BUT más alto, porque además también hay un cambio en el parpadeo, como vamos a ver un poquito más adelante. El volumen lagrimal también desciende, aunque esto no tiene un efecto sobre la comodidad importante. Y también hay una disminución del intercambio lagrimal. Hay un descenso sobre todo en los usuarios sintomáticos tras retirar las lentes de contacto. El parpadeo aumenta su frecuencia. En cierta manera, esto provoca que tengan los pacientes de usuarios de lente de contacto tengan menos sintomatología debido a la pérdida de estabilidad de la película lagrimal. Hemos dicho antes que el BUT desciende un 40%, pero ese aumento de frecuencia del parpadeo lo que va a provocar es que la lágrima no se rompa antes de que volvamos a parpadear. Por tanto, es como un sistema de protección para minimizar la incomodidad, pero al mismo tiempo es un inconveniente porque cuanto más frecuencia de parpadeo haya, más sensación física de roce entre la lente de contacto y el párpado y por tanto puede provocar más incomodidad. La evaporación aumenta, evidentemente si tenemos cambios en la capa lipídica, como hemos dicho al principio, va a aumentar sí o sí. Y luego en la temperatura de la superficie ocular, que se cree que pueda tener alguna relación con la comodidad o la sintomatología de sequedad ocular, aparentemente no hay cambios significativos por el uso de la lente de contacto. Vale, ya hemos definido el contact lens discomfort, hemos hablado de los factores relacionados a la lente de contacto y los factores relacionados con el ambiente. Vamos a ver qué parámetros en las lentes de contacto son los críticos que debemos de tener en cuenta a la hora del manejo del paciente que tiene incomodidad en el uso de la lente de contacto. Y lo vamos a dividir entre diseño, material, mantenimiento, aunque no vamos a hablar mucho, como he dicho antes, y sobre el reemplazo de las lentes de contacto. Y vamos primero sobre el material. ¿Qué propiedades de las lentes de contacto tenemos que tener en consideración a la hora de pensar que esas propiedades en el material pueden estar relacionadas con la incomodidad? Tenemos desde el DKT, la ionicidad, el módulo de rigidez, que en el módulo de rigidez nos referimos a la rigidez del material, puede ser hidrofílica, hidrogel de silicona o gas permeable, es decir, cómo de rígida es ese material, que no tiene que ver con el módulo de fricción, que es, lo vamos a ver luego, es el módulo que nos indica cómo es el rozamiento entre dos superficies, contenido de agua, aumentación, deshidratación, es decir, cuáles de estas propiedades de los materiales tenemos que tener en consideración a la hora de valorar la incomodidad en el uso de las lentes de contacto y después cómo manejarlo. Aquí os he puesto en rojo los tres de los que vamos a hablar y como vais a ver en las siguientes diapositivas, realmente es uno de ellos el que más importancia tiene a la hora de influir en la comodidad en el uso de las lentes de contacto. Y ese es el módulo de fricción o la lubricidad, que como os he dicho antes es la capacidad que tiene una superficie para desplazarse sobre otra. En este caso es la capacidad de fricción que hay entre el párpado y la superficie de la lente de contacto. Eso significa que cuanto más lubricada sea la superficie de la lente de contacto, más fácil va a pasar el párpado por encima de ella y teóricamente podríamos pensar que eso va a generar una mayor comodidad en el uso de la lente de contacto. Tengo que decir de manera genérica que la bibliografía científica que hay alrededor de
la incomodidad en el uso de la lente de contacto y las propiedades de los materiales es muy difusa y no es muy concreta, no hay mucha y además no es muy concreta porque es muy, muy difícil poder separar una de las propiedades con respecto a las otras en las lentes de contacto comerciales para poder decir que esa propiedad se está afectando o influyendo más o menos en la comodidad de uso de la lente de contacto. Esto es porque la mayoría de las lentes de contacto tienen propiedades completamente diferentes y aquellas que tienen DKTs más altos no tienen lubricidades más altas y hay otras con DKTs altos que tienen lubricidades bajas o mejores o que tienen mayor superficies más humectadas o tienen mayor contenido de agua, es decir, que es muy difícil separar esos valores. Pero en el caso de la lubricidad sí que se ha llegado a hacer y ya se publicó en el año 2009 una comunicación en la Academia Americana de Optometría que la lubricidad probablemente fuera el factor de las propiedades del material más importante a la hora de manejar la comodidad en el uso de las lentes de contacto. Muchos años después, este paper creo que es del año 2017 o 2016 más o menos, eh, sí, por ahí, entre 2016 y 2018, de María Vidal, que es una optometrista española que hizo la tesis en Aston University en Inglaterra, y uno de los trabajos que realizó fue este que se publicó en Contact Lens Anterior Eye, en el que lo que hicieron es coger el mismo material de lente de contacto, las mismas lentes de contacto, y a unas les dieron un multicapa en el exterior de la lente de contacto para aumentar la lubricidad. Os podéis fijar aquí cómo las lentes control, que son estas de aquí, tenían un módulo de lubricidad de 0.071 y cómo lo bajan a 0.004, dándole ese multicapa a la superficie de la lente de contacto. Y lo que encuentran es que las lentes que llevaban el multicapa, es decir, que estaban más lubricadas en la superficie, daban una comodidad mucho mayor que aquellas que tenían una lubricidad estándar, es decir, las que estaban en el grupo control. Por tanto, demostraron que efectivamente la lubricidad, teniendo en cuenta que los otros parámetros son exactamente iguales o muy parecidos, es uno de los responsables de que el paciente pueda estar más cómodo o menos cómodo con la lente de contacto. Otro de los factores en los que siempre nos fijamos es en la humectación de la superficie de la lente de contacto. Pensamos que cuando la superficie está más humectada va a estar más lubricada y no tiene por qué ser así, lo vamos a ver un poquito más adelante. La humectación es la capacidad que tiene la película lagrimal de propagarse y permanecer en la superficie de una lente de contacto, es decir, es como si fuera esa capa lipídica de la lágrima que si dejamos de parpadear se rompe por ciertas zonas, pues algo parecido sería lo que medimos con la humectación en la lente de contacto, que no es lo mismo que lubricidad. Fijaros en esta imagen, lo que estamos viendo es, con topografía dinámica, podríamos ver cómo es la humectación de esa lente de contacto sobre el ojo del paciente y vemos las zonas rojas, que es por donde esa película lagrimal que se propaga o que se extiende por la superficie de la lente de contacto se está rompiendo por las zonas rojas. Los métodos clásicos para medirlo, pues la gota Cecil o la gota cautiva. Fijaros que en el paper que os enseñé anteriormente, en el que se demuestra que la lubricidad es un factor muy influyente en la comodidad del uso de la lente de contacto, las lentes que tienen, que se utilizan como control, tienen un ángulo de contacto medido con la gota Cecil menor que las que llevaban en multicapa. Es decir, en teoría esas lentes de contacto que están más lubricadas tenían un ratio de humectación más bajo, es decir, se deshumectan con más facilidad. Pero aún así la lente de contacto estaba más lubricada y daba una sensación de comodidad mayor. Por tanto, parece que la humectación no es un factor importante o primordial en la comodidad del uso de la lente de contacto y en cambio la lubricidad sí. Más adelante vamos a ver un poquito sobre esto y el uso de las lágrimas artificiales, que también os demostrará que el factor que tenía que ver con la calidad de visión y la comodidad en el uso de la lente de contacto en las lentes que son excesivamente humectadas puede ser un factor a tener en cuenta desde el punto de vista negativo. Y otro factor que siempre se ha tenido de manera clásica como un factor importante en las lentes de contacto para que fueran cómodas
era la capacidad de deshidratación de la lente de contacto. Aquellos que hayáis adaptado lentes de contacto hace 25, 30, 35 años, en el que cuando teníamos un paciente con sequedad ocular y queríamos adaptarle la lente de contacto, buscábamos lentes con bajo contenido en agua porque eran lentes que se deshidrataban con menos facilidad. El ratio de deshidratación es el tiempo en el que la lente de contacto pierde ese contenido en agua. Se creía, y así es en los materiales más clásicos, en los modernos no se cumple a rajatabla, que a mayor contenido en agua, mayor velocidad de deshidratación, y por eso se utilizaban lentes con contenidos en agua más bajos para evitar esa deshidratación. Pero no hay un consenso en la bibliografía científica que nos indique que eso es así. Es decir, hay algunos papers, como este que os pongo del año 2006, que sí encuentran mayor incomodidad cuanto mayor es el ratio de deshidratación, es decir, lentes con menor contenido en agua que se deshidratan más lentamente son más cómodas, pero luego hay otros del 2004 que no encuentran esa relación y por tanto no tenemos un consenso más allá de la evidencia clínica que podamos tener algunos de que efectivamente cuando utilizamos materiales de bajo contenido en agua que se deshidrataban menos o más lentos, la comodidad del paciente parecía mejorar. Otro factor a tener en cuenta son los depósitos, que tienen que ver con la hidrofobicidad del material, es decir, cómo se pegan esos depósitos a la lente de contacto, que pueden ser lipídicos, proteicos o mucínicos. Realmente no hay una relación entre los depósitos en las lentes de contacto y la comodidad. Hay poca correlación, tampoco hay muchos artículos científicos en los que publicados de estudios que se haya estudiado. Sí es cierto que si la lente de contacto tiene muchos depósitos, la comodidad al final del día va a ser menor, pero habría que ver qué otros factores están influenciando a que eso esté ocurriendo. Por otro lado, los diseños de lentes de contacto, tenemos que tener en cuenta varios factores. Podemos pensar, el diámetro va a afectar a la comodidad, el centrado, el movimiento de la lente, el borde. Bueno, realmente los dos parámetros que tienen más influencia son el movimiento y el borde, siempre y cuando nos salgamos de lo que sería una adaptación que consideramos adecuada. En cuanto a diámetro y centrado, evidentemente van a tener un efecto sobre la comodidad en el uso de la lente de contacto si nos vamos fuera de los parámetros estándares de una buena adaptación. Si el diámetro de una lente blanda es prácticamente el diámetro de iris corneal, pues evidentemente esa lente de contacto va a ser más incómoda que si ponemos un diámetro adecuado, o si la lente queda muy descentrada, que sobrepase el limbo, pues también va a hacer que la lente de contacto sea incómoda. Pero dentro de los parámetros que consideramos adecuados para una adaptación óptima de inicio, realmente el movimiento de la lente y el borde pueden tener o pueden jugar un factor importante a la hora de que la lente de contacto sea cómoda. En cuanto al movimiento, fijaros en los dos vídeos. Tenemos un vídeo a vuestra izquierda en que la lente de contacto se mueve mucho, de una manera muy exagerada. Estoy seguro que ninguno de los que estáis viendo el webinar daríais ese movimiento como aceptable. Lo he puesto para que veáis hasta qué punto puede el movimiento provocar incomodidad. De caso, sobrepasa el limbo y por tanto va a ser muy incómoda. Pero es un factor crítico la comodidad, es decir, el movimiento para la comodidad. Si tenemos movimientos que consideramos adecuados, pero son movimientos un poco excesivos, sin que sobrepase el limbo como en ese vídeo, esa lente va a ser más incómoda que si el movimiento es más pequeño. Hace años, y no tantos, el tipo de adaptación de lente de contacto hidrofílica o hidrogel de silicona nos hablaba de movimientos entre 0,5 hasta 1 milímetro de movimiento. Luego, si queréis, en el chat lo comentamos y hablamos un poco de esto, de qué es lo que consideráis un movimiento adecuado de lente de contacto, pero se ha considerado movimientos por encima de 0,5 milímetros hasta 1 milímetro, movimientos correctos de lente de contacto. En la actualidad, si adaptamos las lentes de contacto con movimientos entre 0,1 y 0,4, 0,1 es un movimiento muy pequeño que necesitamos ver con aumentos en la lámpara de hendidura, si no va a parecer que la lente está cerrada, pero
incluso haciendo con el push-up para ver que la lente tiene movimiento, las puntuaciones de comodidad están por encima de 90 sobre 100. En cambio, con movimientos más por encima de 0,5-0,6 milímetros, esas puntuaciones de comodidad caen de manera drástica. Es cierto que hace años se nos indicaba ese tipo de movimiento de 0,5 a 1 milímetro. Ahora no es necesario hacer lentes de contacto que se adapten con movimientos a 0,1, 0,2, 0,3 milímetros, que son movimientos que en muchos de los casos hubiéramos considerado cerrados. Con los materiales que tenemos actualmente, con los DKTs que tienen, no es necesario que tenga un movimiento grande para poder dar la adaptación como correcta y probablemente la comodidad mejore. En cuanto al diámetro, ya os he dicho, no hay una relación clara entre diámetro y confort, a no ser que estemos fuera de los parámetros correctos de adaptación. Y en cuanto al centrado, exactamente igual. La imagen que tenéis a la derecha va a ser incómoda esa lente de contacto, pero porque es un centrado que ninguno de vosotros, estoy seguro, consideraríais adecuado y no hubierais dado por correcta esa adaptación. El borde. El borde es el otro factor importante que es a la hora de que la lente de contacto sea cómoda. No vamos a elegir el borde para adaptar la lente de contacto porque es un parámetro que los fabricantes de las lentes de contacto no nos dan de manera estándar. Pero sí es cierto que cuando tenemos un paciente que tiene incomodidad en el uso de la lente de contacto, el saber qué tipo de borde es o qué tipo de borde tiene la lente de contacto que estamos adaptando, nos puede hacer pensar en hacer cambios en este parámetro, buscando otro fabricante con un borde que se haya demostrado que es más cómoda eh, que la que está utilizando el paciente. Los bordes que son más cómodos son aquellos que son más afilados, como veis el grupo 1 y estos que veis aquí, que son como más afilados, que vistos así nos darían la sensación de más incómodos porque se podrían clavar en la conjuntiva, pero lo que hacen estos bordes es permitir que el párpado pase con mucha más facilidad por encima y por tanto la sensación de choque del borde del párpado con el borde de la lente sea mínima. En cambio, los bordes redondeados y gruesos, como el que veis en el grupo 3, pues son lentes que pueden provocar más incomodidad, tanto en la lente blanda como en la lente rígida. Estamos hablando en ambos casos. El borde es un factor a considerar, ya os digo, no para hacer la adaptación, porque es un parámetro que nos va a dar el fabricante, pero sí para considerar en el caso de que el paciente tenga quejas y ver qué cambios podemos hacer para mejorar su comodidad. En cuanto al reemplazo, pues podemos pensar en la modalidad, podemos pensar en el reemplazo, podemos pensar en el intercambio lagrimal, podemos pensar en la adaptación. ¿El reemplazo puede afectar a la comodidad en el uso de las lentes de contacto? Pues parece que sí. El uso de lente de contacto de reemplazo diario disminuye la sensación de incomodidad en el uso de la lente de contacto al final del día. Se cree que fundamentalmente pueda ser debido a que no se usan líquidos de mantenimiento que pueden estar afectando la comodidad. Tema conservantes en los líquidos de mantenimiento que vamos a ver en el webinar de enero. Y también puede ser debido aunque de esto no hay evidencia científica, lo hemos visto antes, al acúmulo de depósitos que se puede producir en lentes con reemplazos trimestrales, semestrales o anuales. En cuanto a la modalidad de uso, diario o extendido, si nos fijamos solamente en lo que se refiere a la evidencia científica, parece que es más cómoda por las mañanas el uso de la modalidad extendida, probablemente por una disminución de la sensibilidad corneal. Lo que nos quiere decir es que no porque se haya publicado que la lente de contacto en modalidad de uso extendido, es decir, dormir con ella por la noche, pueda ser más cómoda al día siguiente, sea una manera de manejar al paciente que tiene problemas de comodidad con el uso de la lente de contacto en modalidad de uso diurno, porque realmente esto está ocurriendo porque la de uso extendido está provocando unos cambios en la superficie ocular, como una insensibilización, que es la razón por la que desaparece esa incomodidad y no porque mejoremos la adaptación en sí. Y en cuanto a los líquidos de mantenimiento, no voy a entrar
absolutamente nada, no os voy a decir nada con respecto a esto, a no ser que me lo preguntéis después, por no adelantaros nada de lo que vamos a ver en el webinar, pero sí que hay algunos de los líquidos de mantenimiento que pueden tener una influencia sobre la comodidad en el uso de la lente de contacto, y algunos de los componentes de estos líquidos de mantenimiento tienen una influencia crítica en esa incomodidad. Las lágrimas artificiales mejoran la comodidad del uso de la lente de contacto, y lo que para mí es más importante en este webinar explicaros, da igual la composición de la lágrima artificial. Bueno, no da igual, lo que buscamos en una lágrima artificial en general es que se lubrique la superficie como parte fundamental. Eso va a mejorar la comodidad en el uso de la lente de contacto, que la humecte, pero cuidado con esto, lo vamos a ver en diapositivas después, porque puede provocar empeoramientos en la comodidad del uso de la lente de contacto justo después de su instalación, y que eso haga que el paciente termine de no estar cómodo con ellas. Tienen que ser mucoadhesivas, viscosas. Cuidado con la viscosidad, porque aumenta la humectación de la superficie de la lente, y es la razón por la que los pacientes no terminan de estar cómodos con ellas, y que estén durante mucho tiempo en la superficie del ojo. Fijaros en los vídeos que os acabo de poner en la pantalla. Son lentes de contacto, las de la izquierda hidrofílicas, las de la derecha hidrogel de silicona. A las de arriba se ha instilado una gota de ácido hialurónico al 0,1%, a las de abajo al 0,3%. Si os dais cuenta, las que están abajo, tanto hidrofílica como hidrogel de silicona, permanecen durante todo el vídeo la topografía en color azul, es decir, hay pocas zonas donde se rompa la película lagrimal encima de la lente de contacto. Eso significa que la hemos humectado. Esa superficie está muchísimo más humectada que las imágenes que veis arriba, que parece que se están rompiendo por varias zonas. Podríamos pensar que las de abajo, al utilizar el 0,3 y aumentar la humectación, el paciente va a estar más cómodo, pero fijaros cómo, si os fijáis en la línea amarilla, que es el 0,3, y en la línea naranja, que es el 0,1, durante los primeros 30 minutos de uso, tras los primeros 30 minutos después de haber instilado la lágrima artificial, la comodidad subjetiva de los pacientes es mejor con la lágrima del 0,1 y no la del 0,3. Lo que nos está indicando es que el paciente prefiere una lágrima menos viscosa, que humecte menos la superficie, porque probablemente está afectando mucho menos a la calidad visual con la lente de contacto, y además que la lágrima sea más viscosa no va a hacer que la lubricidad de esa superficie de la lente de contacto sea mayor, sino que probablemente va a notar más el paso del párpado, porque al tener esa viscosidad le va a costar más deslizarse sobre la lente de contacto, y el paciente durante las primeras media hora, una hora de uso de esa lente de contacto va a estar más incómodo. Por tanto, tenemos que utilizar lágrimas artificiales con las lentes de contacto que sean poco viscosas y además que no lleven conservantes, para evitar la potencial toxicidad que tienen estas moléculas y que provocan sintomatología y signos como puede ser la irritación. ¿Cuál sería el protocolo de actuación? Este gráfico o este nomograma que os estoy enseñando lo tenéis en el Contact Lens Discomfort. Si os interesa, luego en las preguntas lo busco y os pongo el link para que podáis ir a Tifos a descargaros toda la información sobre Contact Lens Discomfort. Lo tenéis ahí. Lo que indica este protocolo es que tenemos que actuar desde lo más básico a lo más complejo. Es decir, que en función de lo que el paciente nos vaya refiriendo en la anamnesis de cada una de las visitas de seguimiento, tenemos que ir a hacer los cambios que podamos hacer para mejorar esa incomodidad en el uso de la lente de contacto, desde lo más fácil a lo más difícil. Tenemos que tener en cuenta los factores ambientales y, como he comentado antes, estos en la mayoría de los casos los vamos a tener en cuenta antes de que adaptemos la lente de contacto. Es decir, tenemos que saber que el ojo seco es más prevalente en las mujeres que en los hombres. Tenemos que saber que es más prevalente en las mujeres a partir de los 40 años que en las mujeres más jóvenes, y por tanto a la hora de empezar la adaptación de las lentes de contacto tenemos que tener en cuenta estos factores para decidir qué lente de contacto le vamos a adaptar y en qué régimen de uso lo vamos a adaptar, e incluso si hay que hacer algún tratamiento o algún manejo previo
de esa sintomatología de sequedad ocular antes de poner la lente de contacto. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es que los jóvenes adolescentes presentan más sintomatología durante el uso de la lente de contacto que otros grupos de edad. Por lo general, el adolescente, paciente joven, hasta los 20, 25 años, son pacientes que son más inconformistas, que lo quieren todo más rápido, que son menos tolerantes a las molestias que los pacientes más mayores y, por tanto, sus quejas son más habituales que las que podemos tener en pacientes de 25, 30 o más años. También lo tenemos que tener en cuenta antes de hacer la adaptación de las lentes de contacto. La medicación tópica también es importante porque la lente de contacto puede hacer de mecanismo para absorber ese medicamento y luego liberarlo más lentamente y por tanto cambiar el tratamiento que le haya puesto el médico, pero es que además muchos de estos medicamentos llevan como conservante el cloruro de benzalconio, que es conocido por su acrónimo BAC, el cual provoca un disconfort y una irritación de la superficie del ojo bastante importante. Por eso, en los líquidos de mantenimiento o en las lágrimas artificiales no lo vais a encontrar en ninguno de ellos porque ha sido retirado, pero en los fármacos, que es mucho más complejo cambiar la formulación, en muchos de ellos todavía está el cloruro de benzalconio. Y por tanto, eso lo tenéis que comprobar de inicio. Y luego, patologías sistémicas que están relacionadas con la enfermedad de ojo seco, también tenéis que saber cómo lo tenéis que manejar con la lente de contacto. Esas enfermedades que van a provocar ojos secos severos, debéis utilizar lentes de contacto como tratamiento, es decir, lentes de contacto terapéuticas, como puede ser, por ejemplo, las lentes esclerales, tanto para manejar el ojo seco como para mejorar la calidad de visión de esos pacientes. Y también tenéis que tener en cuenta durante la adaptación y durante el seguimiento, por si ha habido cambios en este factor, es en qué ambiente se mueve el paciente, en dónde trabaja, en dónde quiere utilizar las lentes de contacto, para qué las quiere utilizar, cuántas horas las va a utilizar y eso os va a ayudar al inicio para poder seleccionar la lente de manera más adecuada, pero también en las visitas de seguimiento os va a ayudar para determinar si ha habido cambios en los factores iniciales que hagan que esa lente de contacto empiece a ser incómoda y por tanto tengamos que hacer cambios en su uso o incluso en el tipo de lente de contacto. En cuanto a los sistemas de mantenimiento, como os he comentado, tampoco voy a entrar mucho, pero tenéis que huir de las soluciones únicas como única solución. Es decir, no existen. Siempre tenemos que utilizar una combinación, ya sea desinfectante, acondicionador más limpiador, en el caso de lentes de contacto permeables al gas, o en pacientes que tengan problemas de lágrima previos al uso de la lente de contacto, que pueda provocar que haya más depósitos en la lente de contacto, pero las soluciones únicas también hay que combinarlas con una solución salina para aclarar bien la lente de contacto, porque las soluciones únicas tienen conservantes que se pueden quedar en la superficie de la lente de contacto y con el uso de la lente de contacto, al cabo de un tiempo, tener reacciones citotóxicas que provoquen la sintomatología y que el paciente no aguante la lente de contacto todo el tiempo que podría aguantarlo. En el caso del reemplazo, como he comentado anteriormente, debemos ir reduciendo el reemplazo del tipo de lente de contacto que se haya adaptado. Es decir, que si hemos adaptado lentes trimestrales y empieza la incomodidad, pues probablemente el uso de una lente mensual o incluso en los casos ya más extremos, el uso de una lente de contacto de reemplazo diario, pues es una opción de cambio para manejar esa incomodidad y que el paciente no reduzca el número de horas o abandone el uso de la lente de contacto. Las lágrimas artificiales, a ver, ahí. Las lágrimas artificiales, pues son una opción bastante interesante para utilizar cuando tenemos paciente con comodidad durante el uso de la lente de contacto, pero son remedios muy temporales. En algunos estudios que hemos hecho nosotros en la facultad hace 4 o 5 años encontramos que a los 20 minutos del uso de la instilación tópica de una lágrima artificial de 0,1, 0,2% de ácido hialurónico, eh, la comodidad, la calidad visual, la humectación vuelve a valores previos al haber destilado esa lágrima artificial. Tenéis que buscar lágrimas artificiales que no sean muy viscosas, como os he enseñado anteriormente, porque
van a provocar que el paciente durante los primeros minutos no tenga una buena calidad visual y no esté cómodo. Y por supuesto tenéis que evitar los conservantes. Tenéis que utilizar lágrimas artificiales que sean sin conservantes, ya sean monodosis o ya sean multidosis con sistemas OSD o ABAC que permiten el uso multidosis manteniendo estéril la lágrima artificial en el vial sin la necesidad de utilizar conservantes. El conservante de estas soluciones es enemigo público número uno para la superficie ocular. Ya después de ver todas estas eh, cosas que podríamos hacer para manejar esa incomodidad, que son más fáciles antes de hacer cambios en la lente de contacto, si no conseguimos que se mantenga el uso que quiere el paciente de la lente de contacto, pues tenemos que valorar aspectos que tienen que ver con la adaptación o con los propios materiales de la lente de contacto. El movimiento, a lo mejor tenemos que buscar lentes de contacto que queden más ajustadas, un pelín más cerradas que la que lleva el paciente en ese momento para mejorar esa comodidad. O, como os he dicho, ver con el fabricante qué tipo de borde es el que lleva esa lente de contacto y si es un borde redondeado, pues buscar lentes con bordes más afilados que puedan mejorar su comodidad. El módulo de fricción o esa lubricidad también es otro cambio importante a tener en consideración. Buscar lentes de contacto con el módulo de fricción más bajo posible, pero en el caso de que el paciente presente incomodidad en el uso de la lente de contacto. Esto es una cuestión importante y que quiero que os llevéis como idea para casa, y es que al final lo que os estoy intentando explicar es cómo tenéis que manejar al paciente que tiene incomodidad en el uso de la lente de contacto. Y qué parámetros podéis cambiar en las lentes de contacto para mejorar esa comodidad. Eso no significa que a todos los pacientes le tengáis que adaptar las lentes de contacto con un borde afilado, con el módulo de fricción más bajo del mercado y con el DKT más alto para que pueda poner la lente de contacto con el menor movimiento posible. No es así, es decir, la mayoría de las lentes de contacto que tenemos en el mercado funcionan bien cuando el paciente es bien seleccionado al inicio de la adaptación. No necesitamos adaptar a todo el mundo las lentes de contacto con el módulo de fricción más bajo del mercado. Hay lentes de contacto con las que estéis trabajando que probablemente tienen módulos de fricción bastante altos, pero los pacientes están cómodos con ellas y por tanto no tenemos que hacer ningún cambio. El cambio o tenemos que pensar en el módulo de fricción es cuando necesitamos hacer un cambio porque el paciente tiene sintomatología. Pero si no hay sintomatología y el paciente está bien con ese material de lente de contacto, con esa adaptación, con el movimiento que habéis considerado adecuado, no tenéis que hacer nada, a no ser, pues eso, que tenga una incomodidad manifiesta. Cuando ya no podemos hacer mucho más y aunque cambiemos el tipo de material, cambiemos algunos conceptos que hemos visto anteriormente, el factor ya último que podemos hacer antes de el abandono del uso de la lente de contacto es reducir las horas de uso al horario en el que realmente el paciente necesita utilizar esas lentes de contacto. Es decir, hay que hacerlas funcionales. Si el paciente necesita las lentes durante 4, 6 horas, 5 horas, no tenemos por qué intentar llevarlas hasta las 12 o 14 horas y eso va a provocar una incomodidad que a lo largo vaya a provocar que ese paciente abandone el uso de la lente de contacto. Fijaros que ya en el año 92 se publicó que alrededor del 20% de los pacientes disminuyen el uso por la incomodidad en las lentes de contacto. Podemos plantear disminuir ese uso para evitar que aparezca esa incomodidad que pueda provocar que el paciente tenga más síntomas y decida abandonar de manera permanente el uso de la lente de contacto. Y otra cuestión, ya para finalizar este apartado y ya casi finalizar el webinar, es que podemos cambiar de sistema de corrección. Es decir, si el paciente no puede utilizar lente de contacto hidrofílica o hidrogel de silicona, que son las que principalmente presentan esta incomodidad en el uso al final del día, podemos cambiar a seguir utilizando lente de contacto con la ortoqueratología o si no, pues el abandono de la lente de contacto y el uso de la lente oftálmica, que es otro método de corrección igual de válido. En el caso de la ortoqueratología se ha demostrado que el uso de ortoqueratología no solamente está indicado para el control de la miopía en niños, que seguramente utilizáis la mayoría de vosotros,
sino que también se ha demostrado que los pacientes usuarios de lente de contacto hidrofílica que presentaban sintomatología al final del día, cuando han sido cambiados al uso de la ortokeratología nocturna, esa sintomatología ha disminuido a valores prácticamente basales, a valores de no uso de la lente de contacto. Con lo cual, es otra opción que podéis tener como indicación de la ortokeratología y no solamente el control de la miopía. Bueno, pues como las ideas para casa que me gustaría que os llevarais es que seáis capaces de diferenciar la patología o enfermedad de ojo seco del contact lens discomfort o la incomodidad en el uso de la lente de contacto. En azul os he puesto la definición del contact lens discomfort, arriba en negro la de la enfermedad de ojo seco. Veis que se parecen en ciertos aspectos, las dos dan sintomatología. La diferencia fundamental es que la lente de contacto no provoca enfermedad de ojo seco, sino que solamente provoca la sintomatología muy similar a la enfermedad de ojo seco, porque altera la superficie ocular en términos muy parecidos, pero que cuando eliminamos el uso de la lente de contacto, esa sintomatología y esos signos que podemos encontrar similares a la enfermedad de ojo seco desaparecen y por tanto no hay patología. Y por último, ¿qué pruebas tengo que hacer para manejar al paciente de ojo seco? Como os he dicho, para mí es fundamental hacer el boot combinado con el parpadeo, porque si no tenéis una información incompleta. Y luego tenéis que valorar también la sintomatología durante el uso de la lente de contacto. No solamente con los test de sintomatología que os he mostrado al inicio, que valen para valorar la enfermedad de ojo seco o la sintomatología de sequedad sin el uso de la lente de contacto, sino que tenéis que valorarlo durante las visitas de seguimiento. Y para eso, yo lo que os recomiendo es que utilicéis ese test que veis aquí abajo, que se llama VAS, Visual Analog Scale, que es tan sencillo como una línea que va de 0 a 100 en la que el paciente va a marcar cómo de cómodas son las lentes de contacto. 0 son muy incómodas, 100 es la comodidad perfecta. Y lo único que tenéis que hacer en cada visita es que os rellene ese test para ir comparándolo con visitas. Si lo que tenéis es un paciente que siempre os marca 70 o 80, ese paciente está cómodo con las lentes, no va a tener complicaciones. En el momento en el que una visita de seguimiento baje a 50 o 40, ahí es donde tenéis que empezar a manejar esa incomodidad en el uso de las lentes de contacto, porque si no, cuando queráis hacerlo en siguientes visitas, a lo mejor ya llegáis tarde y ese paciente abandona el uso. Bueno, pues hasta aquí el webinar. Espero no haberme explayado demasiado. Es un tema que me gusta mucho y podría estar horas hablando de ello. Y quedo abierto a vuestras preguntas. Increíble, Gonzalo. Una charla magistral, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Me ha gustado, me ha gustado. Se nota que te gusta, ¿eh? El ojo seco, ¿eh? Sí, 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 está claro. Eso es indiscutible. Bueno, era una charla de ojo seco, pero prácticamente para mí ha sido un curso de ojo seco, ¿eh? Ha sido tremendo, ha sido buenísimo como lo has enfocado, todos los frentes que has ido cubriendo. Y poco se puede decir de este webinar, la verdad. No hay mucho donde rascar. Aprovecho, mira, aquí tengo una pregunta, Gonzalo, de Sí. Ibai, que te pregunta que, qué opinas de utilizar la lente de contacto de hidrogel frente a los sistemas de captación de hidrogel silicona en casos de ojos secos. A ver, no hay ninguna evidencia en el que las lentes, en función de si son hidrogel o hidrogel de silicona, son más cómodas o más incómodas. Y la diferencia entre el hidrogel y el hidrogel de silicona, además del contenido en agua y el DKT, normalmente suele ser el módulo de rigidez o, como creo que alguien también preguntaba si era lo mismo, el módulo de elasticidad. Es decir, las lentes hidrogel de silicona son por lo general más rígidas que las lentes hidrofílicas y eso nos puede hacer pensar que si pongo una lente más blanda nos va a resultar más cómoda. Pero eso no es así. Es decir, ahora mismo hay otros factores que influyen mucho más que no el hecho de que sea hidrofílica o hidrogel de silicona, sino hay materiales hidrogel de silicona que están muy lubricados y por tanto van a resultar mucho más cómodas que un material hidrofílico clásico, ¿de acuerdo? Entonces, no hay evidencia, es decir, no sería el factor que yo elegiría para cambiar en un paciente y mejorar esa sensación de sequedad. Genial, genial. Bueno, voy a ver si hay alguna otra preguntita que quieran hacer por aquí. Aprovechamos.
Bajo mi punto de vista, también destacarte que ha habido puntos que creo que han sido súper interesantes Ujú. y uno de ellos que es muy básico, pero es la importancia de las revisiones. Sí, Al final, todos estos detonantes que estamos viendo, en la inmensa mayoría es por un problema no, por un descontrol de esas revisiones, por la falta, digamos, de atención por parte del optometrista o del contactólogo, y nosotros tenemos un papel ahí muy importante para que no lleguemos a sí. estos niveles. Sí, sí, es que es fundamental. Las revisiones, hacerlas bien es crítico no solamente para la incomodidad, sino para cualquier complicación que podamos tener en el uso de la lente de contacto. Por eso yo insisto mucho en que se tiene que preguntar por la sintomatología, por la comodidad, por cómo está utilizando los líquidos de mantenimiento, si ha cambiado hábitos, todo eso que se nos olvida, es decir, se nos olvida mucho en las visitas de seguimiento. Al final, en la mayoría de los casos, lo que hacemos en la visita de seguimiento es comprobar la lente de contacto y hacer una pregunta básica, ¿cómo te encuentras con ellas? ¿Todo bien? ¿Ha cambiado algo? Y claro, son preguntas tan cerradas que a mucha gente no le da, si no indagas más, pues te dice que todo está bien y ya está. Y tú miras la lente de contacto, ves que está muy parecida a las visitas de adaptación y lo das por bueno, pero no vale. Es decir, lo veremos cuando veamos el webinar de líquidos de mantenimiento, es exactamente igual. Un simple cambio del líquido de mantenimiento va a provocar que el paciente tenga complicaciones y si tú no le preguntas, él no te lo va a decir. Entonces, Totalmente. ese test de sintomatología, el Visual Analog Scale que os he enseñado de marcar de 0 a 100, que lo vaya marcando en cada visita, a vosotros os va a dar un seguimiento de cómo está comportándose la lente y cómo está el paciente con la lente de contacto. Y con una simple pregunta no va a ser suficiente. También, mira, ahora ya se están animando un poquito, Gonzalo. Ujú. Preguntan por aquí, Esther, no sé si se puede hablar de marcas, laboratorios por aquí, pero si se puede, ¿hay alguna lente especial que funcione mejor con síntomas de ojo seco o hay que moverse por la experiencia? Ah, a ver, lo he dicho antes, no hay lente mala, sino que hay paciente mal indicado. Entonces, no considero que haya una lente mejor que otra. Es decir, todo depende del tipo de paciente que sea. En los pacientes que ya presentan sequedad ocular desde el inicio, lentes que tengan una lubricidad alta va a ir muy bien. Y, por ejemplo, lentes que tienen una lubricidad muy alta, pues las de hidrogel de silicona de Johnson tienen mucha lubricidad, o las de Alcon también tienen, los nuevos materiales de Alcon tienen también mucha lubricidad. Eh, pero ya te digo, probablemente en mi experiencia adaptando lente de contacto blanda, no son las dos marcas que más he adaptado y no tengo un ratio de incomodidad en uso de lente de contacto elevado. Lo tendría igual que todos los que han adaptado lentes de contacto blanda, ¿de acuerdo? Entonces, sí que tendría en cuenta la lubricidad a la hora de hacer los cambios. Sí es cierto que yo cuando he encontrado con alguna otra lente problemas de comodidad, me he ido hacia las que tienen mayor lubricidad y en muchos de los casos he conseguido mayor lubricidad y un reemplazo diario y he conseguido que el paciente continúe con las lentes de contacto. Genial, genial. Por aquí también preguntan que si realmente influye en la comodidad del lente de contacto blanda su radio base. No, nada, nada. Es más, el rayo base, yo soy de la opinión que en 5 o 10 años las lentes de contacto blandas no se van a adaptar por radio base, porque el radio base nos está indicando el radio de la zona óptica, pero no de toda la lente. Y ahora que hay diseños asféricos, esferoesféricos, que hay diseños que tienen más de un radio o más de una curva en su cara posterior, no, realmente dentro de unos años hablaremos de alturas sagitales y no como ocurre en las lentes esclerales. Entonces, el radio base, una lente blanda, bueno, es que os encontráis lentes blandas con radio 860 de diferentes fabricantes que se comportan abiertas o cerradas en el mismo ojo, con lo cual el radio base no es un factor en el caso de la comodidad. Totalmente. De todas maneras, aprovecho también, Daniel, y te digo que eso luego lo hablará a largo y tendido un compañero, Vicente Berbegal,
que hablará de altura sagital y adaptación de lente de Eso contacto es. blanda, así que no te preocupes que eso lo veremos luego un poquito más adelante. Y también nos pregunta por aquí Belén, con respecto a la elección de la lágrima, ¿qué parámetro nos marca la viscosidad? ¿O es proporcional a la concentración de ácido hialurónico? La viscosidad nos la marca fundamentalmente el principio activo que tenga. Es decir, en el ácido hialurónico nos lo marca la concentración de hialurónico y también la calidad del hialurónico. Cuando el hialurónico tiene una cadena más grande, más larga, a igualdad de concentración, la lágrima va a ser más viscosa. Entonces, aquellas lágrimas que son, por ejemplo, 0,3 y que son poco viscosas, tienen un hialurónico de baja calidad. Y puedes encontrar lágrimas de 0,1 de hialurónico que se nota la viscosidad y son hialurónicos más de mayor calidad. Y luego, pues eso, si son, en vez de hialurónico es un carbómero o es una hidroxipropilmetilcelulosa, que son más viscosos, pues la lágrima va a ser más viscosa. Aquellos que el principio activo es más relacionado con alcoholes, como el PVP, por ejemplo, son lágrimas menos viscosas. Y luego también destacar, como dijiste antes, que es muy importante que muchas veces nos centramos en buscar lágrimas muy viscosas y al Sí, final no son la mejor solución para ese mayor de contacto, para, sino más bien lo contrario. para lentes de contacto tiene que ser una lágrima poco viscosa. Eso es, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, que creo que es muy importante Sí, y es un sí, tip sí. que creo que has dado que es muy bueno. Y luego nos pregunta por aquí Rubén, dentro de un síndrome de ojo seco, si hay niveles. Nos comenta que tiene un paciente diagnosticado que no es usuario de lentillas y está aprovechando el algodón familiar que quiere usarlas un rato. Ha probado diarias no de silicona y según ella y los signos que ve la adaptación, que puede aguantar muchas horas sin problema. Cosa que en principio no me esperaba. Vale, es básicamente como que aquellos pacientes que van con síndrome de Sjögren, que si son aptos a según qué tipo de lentilla y ver un poco cómo es el porte después con ella, que te has quedado sorprendido, Rubén. Claro, a ver, es que en general depende del grado de ojo seco que tenga. Es decir, en grados muy severos en los que hay daño de la superficie ocular, es decir, que hay tinciones, incluso hay dolor, eh, lo más probable es que la lente de contacto más indicada sea una lente de contacto escleral. Pero cuando tenemos un Sjögren en el que no tenemos signos, sino que lo que tenemos es síntomas fundamentalmente y no hay daño en la superficie ocular, es muy posible que con una lente de contacto hidrofílica muy lubricada y de reemplazo diario pueda ir perfectamente muchas horas con la lente de contacto. Entonces, lo que tiene que hacer es poner el foco en la sintomatología del paciente, sobre todo si no hay signos previos de daño en la superficie ocular, que eso nos está indicando que ese grado de ojo seco pues será un grado 1 o un grado 2. Y ahí perfectamente una lente de contacto hidrogel de silicona o hidrofílica con un módulo de fricción bajito funcione bien. Teniendo en cuenta también las horas en las horas que las quiero utilizar, claro. Mm. Y luego pregunta por aquí Esther que qué preguntas pones en el VAS. Bueno, ahí podemos jugar un poco, porque el VAS es un test que se utiliza mucho en psicología para preguntar sobre diversas cosas y por tanto la pregunta es un poco abierta. Yo lo que suelo preguntar son dos cosas fundamentales, que son la comodidad subjetiva, es decir, cómo de cómodo está con la lente de contacto, y esa la puedo dividir en cómo de cómodo es la lente de contacto por la mañana y cómo de cómodo es por la tarde, por ejemplo, para saber si esa comodidad es diferente y eso me puede hacer una idea de que efectivamente ya no las está aguantando tantas horas como podía utilizarlas al principio. Y la otra comodidad y la otra pregunta que pongo siempre en el VAS es la visión subjetiva, es decir, cómo ves con las lentes de contacto. Pues una cosa es lo que tú ves en la agudeza visual cuando la tomas en el gabinete y otra cosa es su sensación subjetiva de visión. Entonces también suelo preguntar cómo es su visión con las lentes de contacto. Esas son las dos preguntas claves. Y luego también puedes preguntar, que a mí me parece muy interesante, sobre todo al inicio, o cuando te refiere a algún síntoma, si quieres, puedes preguntar por algún síntoma concreto, puedes preguntar, puntúame de 0 a 10 la incomodidad o la sequedad o la irritación, la sensibilidad a la luz, es decir, cualquiera, o la sensación de arenilla, cualquiera de los síntomas de ojo seco, pueden preguntar así.
pero también es muy interesante preguntarles por cómo de molesta es esa incomodidad, porque eso es un factor psicológico muy crítico y es que la sensación de molestia no es igual para todos siendo de la misma intensidad. Es decir, a los dos nos puede molestar algo en la misma intensidad y con la misma frecuencia, pero a ti no importarte nada y yo estar tirándome de los pelos. Entonces, cómo de molesto esa sensación te va a permitir saber si ese paciente va a aguantar más o menos esa sintomatología. Es decir, si cuando él se está quejando es porque ya es un síntoma muy severo o se está quejando a la primera sensación pequeña que tiene con la lente de contacto. Genial. Y aprovecho yo también para preguntarte una cosa, Gonzalo. Cuando estamos con pacientes que ya con esa lente de contacto blanda, sobre todo de tipo mensual, que son quizás las más típicas, ya empiezan Sí. con estos problemas de confort, de comodidad, e intentas atacarlos por varios frentes, una de las opciones que has dicho, y es totalmente viable, es la de disminuir, digamos, la vida de la lentilla, pasando, por ejemplo, a formato de lentillas diarias. Sí. ¿Considerarías que tendría sentido, como por ejemplo has puesto la ortoca, que por supuesto que sí, la ortoca puede ser una opción estupenda? ¿En qué lugar, bajo tu opinión, quedarían las lentes corneales, gas permeable? Ostras, esa es una muy buena pregunta. A mí me parece una de las primeras opciones. Y es más, la evidencia científica lo que dice es que el paciente de lente gas permeable a largo plazo está más cómodo que el paciente de lente blanda. Es decir, el problema de la gas permeable es la comodidad inicial y la capacidad de soportar por parte del paciente la incomodidad al inicio. Nosotros publicamos un artículo en el 2018 o 2017 en el que hablábamos de cómo saber si un paciente va a terminar adaptándose a una lente gas permeable corneal o no, y es utilizando el VAS. Y lo que hacíamos era preguntarles durante todo el proceso de adaptación del primer mes, le hacíamos una visita el primer día, a los 3 días, a los 5, a la semana, luego a los 10 días, 15 días y al mes. Y en cada una de esas visitas que empezaba a utilizar las lentes cada vez más horas, le preguntábamos cómo de cómodas eran las lentes de contacto, que lo valorara de 0 a 10. Y lo que nos encontramos es que los pacientes que después de 30 días de uso nos habían dicho que podrían seguir con las lentes de contacto porque estaban bien con ellas y la calidad visual que les daba era estupenda y demás, eran aquellos en los que desde el inicio hasta los 30 días su comodidad fue mejorando y a los 15 días ya puntuaban la lente de contacto en un 7 o un 8 sobre 10. En cambio, los que no se iban a adaptar a los 10 días, perdón, a los 7 días ya estaban puntuando peor la comodidad de la lente de contacto que casi al inicio. Evidentemente, si tú a un paciente le adaptas una lente blanda y al inicio te puntúa un 8 sobre 10, pues el paciente la sensación que va a tener es que se va a adaptar y que va a estar cómodo y que esto todo es maravilloso. En el caso de las lentes permeables, los pacientes que a los 30 días decían que sí que podían utilizar las lentes de contacto durante más tiempo, su primera impresión era puntuarla un 5 sobre 10. Es decir, Claro. aprobado raspado. Y claro, tú cuando puntúas un 5 sobre 10 es como cuando vas a TripAdvisor o a Google y ves 2,5 sobre 5. Pues Claro. no te fías nada de lo que estás, es decir, eso no va a funcionar. Entonces, aquí es igual. Pero ellos empezaban en 5 sobre 10 y a los 15 días estaban en 8 sobre 10. Y los que empezaban con 3 o 4 sobre 10 y acababan en 3 sobre 10 a los 15 días, evidentemente ese paciente no se iba a adaptar. Pero a lo que preguntabas, si puedes adaptar la lente plenar corneal y eres capaz de manejarla bien con el paciente en el proceso de adaptación y con el VAS ves que ese paciente está mejorando su comodidad, para mí me parece una de las primeras opciones. Genial, genial. Muchas veces ocurre eso, sobre todo pasa que son pacientes que a lo mejor mm, no les importa tanto el pasar una incomodidad inicial como el hecho de poder disfrutar de esa lentilla un poco más diariamente, no de forma tan esporádica. Y ahí creo que la lente corneal permeable tiene su cabida también, aunque como bien dices, no todos los pacientes la toleran y no todos los pacientes se hacen a Sí, ella. sí, el mayor problema es la sensación inicial que tiene el paciente. Mm, sí, sí, Y luego
que todos hemos pasado por las prácticas de lentes de contacto en la facultad en la que nos han puesto la lente rígida y nos ha molestado un montón, y entonces la propia percepción que tenemos nosotros como adaptadores no es buena, en general. Total. Quitando a aquellos que creen mucho en la lente de contacto y saben de las ventajas y beneficios de la lente permeable corneal, pero la gran mayoría no tiene una buena percepción porque ellos mismos han sentido que de inicio pues no es una lente cómoda. Pero ya te digo que la evidencia científica nos dice que al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, el paciente de lente permeable corneal está más cómodo que el paciente de lente blanda. Genial, genial. Bueno, Gonzalo, pues no hay más preguntas y nada, Muy simplemente bien. aprovecho para decirte que ha sido un auténtico placer, como siempre, escucharte y que muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos una noche como esta. Nada, es un placer para mí también. Nos Y que veremos en enero, me parece, otra vez. sí, luego viene el siguiente webinar que ya hablaremos, como bien has dicho, hablaremos de líquido de mantenimiento y le sacaremos chicha a toda esa parte. Eso es. Muy Así bien, que pues nada, muchísimas pasar una gracias. buena noche y una buena semana a Igualmente, todos. hasta luego. Venga, hasta luego.